viendo 12 consecuencias de la caída. 6 consecuencias de ellas serían vistas inmediatas, trastocarían toda la naturaleza de los hombres en la creación. 6 de ellas tomarían más tiempo, pero también tocarían la vida de los hombres, hasta llevarlo a que el hombre que había sido tomado del polvo volvería al polvo, con ella la muerte. Lo que me gustaría hoy poder introducir y comenzar es el tema acerca de la crianza, la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. Hemos visto que la Escritura habla del claro mandato que Dios le dio a Adán con relación a la multiplicación y al señorío sobre la creación, tomar dominio sobre lo creado. Ese dominio sería llevado a cabo sobre hijos que serían formados a la imagen de Dios para la gloria de Dios. Si observan el capítulo 1, si recuerdan el capítulo 1, en el capítulo 1 básicamente no hay una restricción en términos de lo que el hombre no debía hacer. Dios crea al hombre, hay una creación general y Dios le dice, esta es la creación, esto lo he puesto, puedes comer y disfrutar de los árboles, de los animales. Pero cuando entramos al capítulo 2, entonces vimos que se habla de la formación del hombre y luego viene la formación de la mujer. Y ese capítulo es importante porque entonces se habla acerca de la multiplicación, cómo se lleva a cabo la multiplicación y la importancia y la relevancia de la mujer para complementar al hombre en esa tarea que Dios le había dado a los hombres. De ahí que el matrimonio y la familia juega un rol importantísimo desde el inicio de la creación. Tal vez un rol y una importancia que nosotros no le hemos dado, pues lamentablemente la familia ha pasado a ser algo secundario. Cuando hablamos de familia, básicamente nos enfocamos muchas veces más en el concepto matrimonio, lo enfocamos más en un egoísmo irracional, en una búsqueda por una pareja que aparentemente nos satisfaga o llene nuestras expectativas, nos ayude a realizarnos y a poder cumplir nuestros sueños. Y luego entonces cuando descubrimos como que no es todo lo que esperábamos, lamentablemente muchos de los padres, muchas veces las mujeres o el padre, entonces toman como primer amor a los hijos, sustituyen el amor de la pareja por el amor de los hijos, pero lamentablemente no el amor sano en términos de la crianza de los hijos, sino el buscar un sustituto para llenar el vacío que no hayan en la relación de intimidad de pareja. Todo esto era parte de lo que las consecuencias que Dios nos dijo que vendrían por causa del pecado. Y hemos visto que si queremos tener una vida realmente donde podamos disfrutar, aún dentro de este tiempo, el plan de Dios, necesitamos ser obedientes. Así que vamos a orar que Dios nos ayude a ver entonces cuán importante es la crianza de los hijos. Con ello en mente voy a citar varios pasajes y voy a hablar a los padres. Otros pasajes les voy a señalar a los hijos. Así que ambos deben estar atentos, pues el culto es tanto para unos como para otros. Pero permítanme orar. Padre, te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos brindas de poder compartir tu santa y bendita palabra. Pedimos que sea tu palabra, Señor, la que cale en lo más profundo de nuestro ser, que sea tu palabra implantada en nuestro corazón, que podamos con mansedumbre y templanza recibirla como tu palabra, que tengamos corazones dispuestos para entenderla, para recibirla, para ponerla por obra. No queremos ser solo oidores olvidadizos, como habla Santiago, sino hombres y mujeres que contemplando su rostro en la palabra, miran lo que hace falta, piden perdón por aquellas cosas que han hecho mal, Padre Santo, y se disponen a vivir vidas consagradas con temor, vidas encaminadas en la luz de tu bendita palabra. Permitas tú una vez más que tu palabra nos lleve a edificación y que si hay alguien en medio de nosotros, Señor, que en tu gracia ha de ser llamado a salvación, que pueda entender aún por medio de esta enseñanza la necesidad que tienen los hombres
de la sabiduría, no que proviene de un árbol, no que puede ser alcanzada fuera de Dios, sino la sabiduría que proviene de Dios, su palabra, la persona encarnada de Jesucristo. Te damos gracias en esta tarde y oramos, Señor, dándote gracias en todo y por todo. Amén. 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 Y amén. Entre la multiplicación de los hombres y el tomar señorío de la tierra para la honra y la gloria de Dios, hay un ingrediente que tal vez la Biblia inmediatamente no atiende, pero que posteriormente lo hace. ¿Qué se necesita entre la multiplicación y que los hombres tomaran dominio? La multiplicación sabemos que tiene que ver con los hijos. Pero ¿cómo esos hijos se levantarían para tomar dominio de lo creado para la gloria de Dios? Ahí juega el papel importantísimo el factor crianza. Cuando estuvimos en Génesis capítulo 2, versículo 24, vimos que Dios, cuando trae a la mujer, instituye el matrimonio y Dios encomienda a los padres la multiplicación y que los hijos sean y formen parte del hogar hasta el día en tanto y en cuanto salgan, no para tener novios, para casarse. Sé que no es una idea que posiblemente usted ha escuchado y llegará su tiempo en que usted se preguntará si sus hijos cuándo deben tener novio y sus hijos posiblemente le preguntará, el varón o su hija, la hembra le preguntará, mami, ¿cuándo puedo tener un novio? Según la escritura, eso no le corresponde decidirlo al padre o a la madre, eso está consagrado dentro de la escritura y no hay relación de noviazgo en la escritura. La única relación que existe más o menos cercana es el tiempo del desposorio, y el tiempo del desposorio es un compromiso formal hacia el matrimonio, al punto que ese compromiso o ese desposorio ya era un acuerdo entre las partes y entre la familia, que si alguien lo violentaba en el proceso era como si estuviesen casados y la condenación era la misma, la muerte, si se violaba y si no se podía probar que uno era inocente. Vamos a ver algunos pasajes y lo voy a llevar por algunos pasajes en la escritura que nos hablan acerca de la crianza de nuestros hijos, nuestra responsabilidad como padres, y también le hablan a los hijos de la necesidad de escuchar a los padres. Voy a ir por algunos pasajes generales en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y luego me voy a concentrar en un libro que es el libro que a mi juicio más atiende con toda claridad este aspecto, y es el libro de los Proverbios. Si algo hace el libro de los Proverbios desde el inicio del capítulo 1, es dejarle saber a los hombres, en especial a los padres, la necesidad del temor a Dios como el principio de la sabiduría, pues se presume de padres que teman a Dios para que la multiplicación se dé con hijos que conozcan a Dios. De ahí Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero Proverbios inicia haciendo un llamado a los padres a entender la necesidad de tener temor a Dios y de adquirir inteligencia, que Proverbios lo define como conocimiento de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder dar sagacidad, inteligencia, prudencia a los simples, a los más jóvenes. Esa palabra joven que aparece en Proverbios 1 es la misma palabra que se traduce en el hebreo niño en Proverbios 22:6. Entonces nuestros niños no son angelitos que nacen neutros. Necesitan dirección, necesitan corrección, necesitan padres que los encaminen. Los padres no están para congraciarse con los hijos. Usted no es el amigo de su hijo. Usted es la figura que Dios ha puesto para instruirlos en el temor a Dios. Ahora tenemos una generación de padres que quieren ser más amigos de sus hijos que el rol de padre, de la instrucción, de la disciplina, y vamos a ver en Proverbios, del uso de la vara. Pues la vara y la corrección forman parte del desarrollo del carácter del niño.
Y lo va a ver a través de todo el libro de Proverbios. Pero antes, déjeme llevarlo por algunos pasajes que claramente evidencian la gran responsabilidad que tenemos los padres para con Dios. Es de conocimiento general que uno de los pasajes que se utiliza muchas veces para iniciar en las sinagogas y para concluir es el famoso Shema. Y quisiera llevarlo a que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Hoy existe la idea común generalizada de que la instrucción de los hijos es responsabilidad de la iglesia, que la iglesia hace departamentos y por eso tiene divisiones como el sistema o el plantel escolar, y los niños pasan de etapa en etapa adquiriendo conocimiento. Eso no está en la Escritura. La iglesia como la conocemos, ese concepto de la congregación de los santos, el culto como hoy lo tenemos, ni tan siquiera necesariamente es igual al culto en el primer siglo, by the way. Las iglesias se reunían como familias, eran una familia. Los hijos eran parte de la congregación. Cada vez que vemos una santa convocación en el Antiguo Testamento, hay padres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños escuchando la palabra de Dios. No están divididos por departamentos. Las cartas en el Nuevo Testamento, cuando leemos, están los niños en la congregación, y el que lee la carta, el que suscribe la carta, el autor de la carta, le habla al padre y le habla a los hijos en la congregación. Deuteronomio capítulo 6 lee de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Observe, mandó. Es un mandato. Así que lo que estamos considerando hoy no es una opción. Si somos creyentes, Dios le está diciendo: si ustedes son mi pueblo, yo les mandé a hacer esto. Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Observe que nuevamente vemos que la multiplicación tiene que ver con la crianza, y el proceso de la crianza tiene que ver con que el hombre pueda tener señorío y dominio sobre la tierra. Dios no cambió su plan cuando el hombre cayó. Lo vimos la vez pasada. Todo lo contrario, le dijo al hombre que el plan seguía siendo el mismo, debía multiplicarse y debía tomar señorío. Lamentablemente, ahora la multiplicación sería con dolor, no meramente por el parto, sino porque ya las criaturitas no vendrían inocentes, nacerían con el pecado original. Vimos que habría una división entre la humanidad, pues él mismo habla de que habría una simiente de Satanás y una simiente de la mujer. Ya la humanidad no estaría unificada, habría una división, un choque entre dos clases de personas. Unos obedientes a Dios, unos temerosos a Dios, y unos que rechazan deliberadamente el conocimiento de Dios. Pero Dios manda a su pueblo, que ellos, su pueblo, enseñen su palabra. ¿A quién? A sus hijos, para que sus hijos pudieran, ¿qué? Tomar dominio sobre la tierra. Si iban a poseer Canaán, si iban a disfrutar de las bendiciones y de la tierra, no podrían hacerlo si no obedecían. ¿Cuándo comenzaba el proceso de educación? En la casa y desde pequeños. Versículo 2.
¿Por qué debían hablar la palabra? Para que temas a Jehová tu Dios. Este tema no es que le inculquemos a nuestros niños terror o miedo sobre Dios, sino que somos los padres los encargados, los que somos llamados a enseñarle, a inculcarle a nuestros hijos una palabra que se ha perdido: reverencia, respeto. No hay que ser cristiano para aprender a respetar. En mi tiempo uno respetaba porque te lo enseñaban en la casa. Yo no era cristiano. Mis papás me enseñaron ciertas cosas y había unos límites que no se debían pasar. Y si usted los pasaba, usted sabía las consecuencias. Papá miraba una vez, no había una segunda ni una tercera. Yo recuerdo que el cuarto de mis padres era sagrado. Una sola vez entré, recuerdo, y no estaban, y porque ya había descubierto, que no existía Santa Claus, que eran mis padres, y yo quería ver dónde escondían los regalos. Y mientras ellos estaban fuera, entré al cuarto, que yo no entraba a su cuarto, para curiosear en el closet, meterme dentro y ver dónde habían puesto los regalos, pues yo quería saber qué era lo que me iba a tocar aquella Navidad. Había un respeto aún hacia la privacidad del cuarto de los padres. Hoy ni eso hay, ni eso existe. Pensamos que es cool, que es divertido, que es tremendo, que nuestros hijos entren, salgan y hagan todo lo que quieran. ¿Y sabe qué? Esta es la generación que hemos criado, y le voy a enseñar que lo mismo pasó en el pasado. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo temes? ¿Cómo? ¿Con miedo? ¿Dios se agrada de miedo? No, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dios se agrada en que seamos obedientes. Los padres se agradan cuando los hijos obedecen. Ese principio está en la relación de Dios con sus hijos. Dios se agrada cuando yo lo obedezco, pero no se puede agradar cuando yo lo desobedezco. Los hijos no pueden esperar que los padres se agraden cuando deliberadamente lo desobedecen. Y los padres deben hacer consciente a sus hijos de que hay consecuencias cuando se desobedece. Cuando no enseñamos consecuencias, como vamos a ver en Proverbios, número 1, no estamos amando a nuestros hijos. La Biblia dice que el padre que no corrige no lo ama. Pero peor aún, le estamos enseñando una idea distorsionada de Dios. Pues le estamos enseñando que los estatutos de Dios y los mandatos están ahí, pero tú puedes escoger cuándo los decides y cuáles decides. Y no hay consecuencias. No, si hay consecuencias. El hecho de que Dios sea a veces paciente y, como la Escritura dice, misericordioso, no debemos tomarlo, como dice Romanos en el capítulo 2, como si Dios no fuese a juzgarnos. Todo lo contrario, debería llevarnos a arrepentimiento, dice. Guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién? Mire lo que dice. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, los nietos, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. No podemos esperar la bendición de Dios si lo desobedecemos. Pero hoy parece ser común un Dios que bendice sin demandar obediencia. Las iglesias están llenas de cultos como este, donde las personas llegan haciendo todo tipo de locura, barbaridad y desobediencia. Pero la predicación que vienen a escuchar es la de un pastor que les va a decir cómo calmar la conciencia pecaminosa y cómo sentirse exitoso pecando. Y cómo realizarte dentro del culto
sin arrepentimiento y obediencia. Es triste. Es triste. Dios es un Dios bueno. Pero si algo vemos en la Escritura es que Dios es un Dios de orden. Que hizo las cosas buenas para que las disfrutemos. Pero que todo tiene un debido tiempo. Que todo es bueno dentro de un momento, en un compromiso, en un tiempo. De la forma en que Dios lo diseñó. Cuando usted y yo creemos que somos más sabios que Dios, de eso se trata el libro de Proverbios. Del hombre que reconoce que Dios creó todo para él y que Dios es el sabio y que él depende de la sabiduría de Dios y que busca a Dios a todo tiempo, y del hombre insensato que cree que él puede ser conducido por sus pensamientos, que su corazón le dicta la verdad que él debe seguir. Gracias. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y ese corazón engañoso y perverso necesita corrección. Y ese es el corazón, no que tienen los criminales que están en la cárcel. Ese corazón es el corazón con el que nacen nuestros hijos. Todos estamos de acuerdo en gran parte del cristianismo que la ley de Dios no fue dada para salvar a los hombres, pero sí fue dada para conducir a los hombres a la salvación. La ley no son los pasos que el hombre debe obedecer para obtener y hallarse en una correcta relación con Dios. Pues en el momento en que el hombre intenta obedecer a Dios, lo primero que encuentra es que no puede lograr obedecerlo. Santiago dice, aun si obedeciésemos a Dios en un 99% y falláramos en 1%, en un mandato, seríamos culpables y reos, no podríamos salvarnos. Pero Pablo dice en Gálatas que la ley cumple el propósito de señalar nuestro pecado a través del cumplimiento o intentar cumplirlo con el propósito de que ese hombre venga a arrepentimiento y le diga a Dios, ¿sabes qué? No puedo cumplir tu ley. No doy la norma. No doy la medida. Volví a fallar. Y es en ese contritamiento, en ese arrepentimiento provocado por la gracia de Dios, en que entonces la Escritura afirma que el camino es Cristo. Pero el hombre debe ser confrontado. Nuestros hijos tienen que ser confrontados. Los adultos debemos ser confrontados. Debe decirle algo, porque estoy hablando de la crianza y tal vez usted cree que yo voy a señalar más a sus hijos. Nuestros hijos no pueden recibir lo que usted no tiene. Si usted observa Proverbio inicia, y lo vamos a ver, con un llamado a los padres a sobre toda cosa adquirir sabiduría. No es decirle a los hijos que sean sabios cuando yo soy necio y actúo como necio. No es eso. Es actuar conforme a la palabra. Eso es sabiduría. La sabiduría no es solamente conocimiento, es la aplicación del mismo en el diario vivir. Pues no es sabio alguien que conoce las cosas pero toma decisiones erradas. ¿De qué sirve tal conocimiento? Saber que algo está mal pero deliberadamente hacerlo. ¿Es ese conocimiento sabiduría según la Escritura? No, no es sabiduría. Así que Dios nos llama a temerle, a poner por obra sus mandamientos y enseñarlos en nuestra casa, a nuestros hijos y aún a nuestros nietos. Ahora hay una generación de abuelos que creen que los nietos son para divertirse. Yo me divierto y paso un buen tiempo, pero pregúntale a mi esposa si yo le pongo disciplina a mi nieta. Ni crea que porque está chiquita ella no entiende. Si ella entiende. Cuando me ve enojado, le digo, stop.
Ella sabe. Los niños tratan de ver hasta dónde nosotros como adultos estamos dispuestos a llegar. Todo el tiempo están tratando de ver hasta dónde extendemos la línea. Y si usted como padre no tiene los pantalones en su sitio para decir, aquí hay una línea y no la he puesto yo, la puso Dios. No es un asunto entre usted y su hijo. Es un asunto entre lo que Dios ha dicho. Los padres no se levantan con autoridad por ser padres, si han recibido esa encomienda de parte de Dios. Pero los padres son los llamados a hacer valer y cumplir la palabra de Dios. Usted es como un policía en su hogar. El policía tiene el deber y está siendo pagado ¿para qué? Para hacer valer las leyes del Estado. Hay padres que se le olvidó su tarea y creen ahora que su trabajo es vestirse de payasos. Ni comparten como pareja porque el poco tiempo que tienen es para llevar a los niños a jugar. Todo tiene su momento y su tiempo. Pero si usted no invierte en su relación de pareja, usted va a terminar sin relación. Y déjeme decirle algo desde inicio y desde principio. Sus hijos son pajaritos que se van a ir del nido ahorita. Primero, no son tuyos y tú no eres el dueño de ellos. Dios es el dueño de ellos. Amén. Si formas una relación donde el bonding, donde el pegamento sean tus hijos, lo que yo estoy viendo en esta generación es que el día que los hijos se van y no hay una relación entre los padres, ahora tenemos divorcios, no de 5 años, sino personas que llevaban 20 y 30 años y ahora se están divorciando. Porque una vez que los hijos crecen y salen del hogar, ya no hay nada común para trabajar juntos. Parecía que había relación, pero estaban solo unidos por un compromiso hacia sus hijos. Y ahora tenemos un sinnúmero de adultos que cuando los hijos parten del hogar, se destruyó el matrimonio. No se destruyó, no existía matrimonio ya. Solo que ahora tenemos una generación que tampoco se quiere casar. Ahora tenemos la generación Xbox y PlayStation. Somos tan buenos padres que nuestros hijos salen a trabajar. No, salimos nosotros a trabajar. Ellos tienen algún part-time y ellos se quedan en casa comiendo de la nevera, del trabajo, de nuestro esfuerzo, como dice en Génesis 3. Y mientras usted trabaja, ellos están... Usted tratando de acostarse temprano para ir a trabajar y ellos están en el cuarto jugando. Pasé el stage door. Hijos con computadora en los cuartos, televisor y cable TV y los padres no saben ni lo que ven. Tienen hace rato la pornografía en el cuarto, tienen un sinnúmero de cosas en el cuarto, pero los padres están enajenados. Puertas de cuarto de nuestros hijos con seguro. Seguro en la puerta, tienen ellos una cuenta de banco, hay una bóveda. Usted cría a sus hijos y usted va a ser responsable, pero es mi deber decirte lo que yo entiendo la Escritura dice. Yo puedo entender que si se van a cambiar de ropa y trancan la puerta en el minuto que se van a cambiar, le pongan seguro. Está bien, y lo podrían hacer en el baño. Pero puertas cerradas porque tienen una intimidad. ¿Qué intimidad es la que tienen que cerrar la puerta? ¿Con quién hablan que tienen que cerrar la puerta y yo no puedo escuchar? ¿De qué hablan que nosotros no podemos escuchar? Preste atención, pues podía ser tarde para usted. Y el problema no son los hijos, pues te van a traer dolor y lo vamos a ver en Proverbios. El problema es que Dios nos va a llamar a cuentas. Son una bendición, pero son una extremada
responsabilidad ante Dios. Por lo tanto, mira lo que dice el versículo 3. Oye pues Israel, Israel es el pueblo. Usted es el pueblo. Así que yo pongo mi nombre. Oye pues Gilberto, oye David, oye Pepe, oye Efraín, oye. Y cuida de ponerlos por obra. No los oigas solo, tienes que obedecerme. Para que te vaya bien en la tierra, observe nuevamente la importancia de enseñar y de obedecer para que nos vaya bien. No hay bendición delante de Dios sin obediencia. Las personas creen que la oración puede sobrepasar los límites del carácter de Dios. Y que usted puede no arrepentirse y con una oración usted cambia su estatus. No, usted tiene que cambiar lo que usted está haciendo. Si usted está haciendo algo indebido, no me pida que yo ore para que Dios lo bendiga. Dios no lo va a bendecir hasta que usted no cambie lo que usted está haciendo. En todo caso, yo puedo orar para que Dios traiga arrepentimiento. Para que Dios seas confrontado, para que te des cuenta que estás queriendo ser más sabio que Dios y endereces tu casa, endereces tu matrimonio, corrijas a tus hijos. Pero no hay bendición sin obediencia. Dios fue claro con su pueblo. No sé qué no hemos realmente entendido. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Esa tierra iba a ser una tierra que fluía leche y miel. Habían bendiciones, pero Dios les dice, esas bendiciones las vas a dejar de disfrutar si no haces lo que yo te digo. Fíjense que nuevamente Dios los quiere llevar a la bendición. Dios quiere que tengan prolongación de días. Pero Dios no está dispuesto a bendecirlos y a prolongar sus días en desobediencia. Y nosotros necesitamos entender eso. No hay bendición en desobediencia. Necesitamos arrepentimiento. Dice, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, Dios quiere que se multipliquen. Pero todos los que se multiplican, inmediatamente nacen esos que vienen, deben ser, según la Escritura, ¿qué? Instruidos. ¿A quién les corresponde la instrucción? ¿Al plantel escolar? ¿Al gobierno? ¿A la iglesia? Padres, nos corresponde a nosotros. Yo le he dicho y he sido sincero, yo no veía eso ni lo entendía como lo entiendo hoy. Yo me gozaba de poder llevar mis hijos a la escuela. Los llevaba a la escuela y eso me daba un tiempo para yo hacer un sinnúmero de cosas. Hoy llevarlos a la escuela es casi llevarlos a Sodoma y a Gomorra. Luego nos preguntamos como padres por qué nuestros hijos no se parecen a nosotros. No hablamos físicamente. ¿Por qué tienen valores tan distintos a nosotros? ¿Por qué tienen ideas que ni tan siquiera en nuestro hogar han sido expuestos? Pero ¿cuánto tiempo realmente pasa un padre que está todo el tiempo trabajando? ¿Cuánto tiempo realmente tiene para compartir con sus hijos e instruirlos? Si ni él mismo tiene tiempo para leer su Biblia porque está cansado. ¿Quién instruye a nuestros hijos? ¿El sistema? ¿La televisión? ¿El celular? ¿Los videos? ¿Las películas? Y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Deberíamos estar peor. Gracias a Dios que Dios en su gracia y misericordia, tal vez no lo entendamos, sí refrena el mal. Y Dios le dice, oye Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que le está diciendo, yo soy su Dios y yo demando una adoración completa y absoluta de ustedes. Yo soy su Dios.
pero su Dios les dice que deben obedecerles. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nota que Dios no pide algo de tu tiempo, no que Dios no pide algo de tu corazón. Dame un poquito de tu tiempo, dame un pedacito de tu corazón. No es del Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Dios pide todo o nada. Todo o nada. Nosotros vendemos las cosas a bajo precio. Dios no se vende a bajo precio. Él es el único, Él es el soberano. Y Él pide obediencia absoluta. Pero no es una obediencia absoluta que termine esclavizando al hombre. Es una obediencia que lleva al hombre a disfrutar la creación. Hay personas que podrían demandar cosas de nosotros en el plano humano, el sistema, y lo que hacemos podría ser en detrimento a nosotros, podría ser perjudicial a nosotros. Pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, lo que Dios demanda de nosotros no es para bien de Dios, es para nuestro bien. Dios sigue siendo Dios cuando tú lo desobedeces y yo lo desobedezco. Tú no violas los mandamientos, no violamos contra ellos. Son estatutos perpetuos. Quien choca contra la palabra de Dios soy yo. Quien me hago daño soy yo. Pero tenemos esta idea de un policía cósmico que lo que está es curioseando y mirando quiénes no le obedecen para enviarle un catarro, una enfermedad, algún quebranto o llamarlos a su presencia. Cuando es un Dios bendito y amoroso que con amor eterno amó y creó y nos ha dado su palabra, y su palabra es amor. Pero vivimos en un tiempo donde la instrucción y la corrección no es amor. Usted corrige a alguien y la persona dice, ya me van a regañar. Fíjate, no lo vemos de manera positiva. Oye, fíjate, gracias. Gracias, porque la verdad que yo no sabía que esto se debía hacer de esta manera. Fíjate, nadie se había tomado el tiempo de explicarme por qué yo no debía hacer de esa manera. No, nos molestamos. Porque no queremos ser señalados. Porque estamos obstinados en nuestro necio corazón. Cuando deberíamos agradecer la instrucción. ¿Por qué no agradecemos la instrucción? ¿Por qué chocamos contra la palabra de Dios? Porque nuestro corazón se revela continuamente contra Dios. Porque la palabra de Dios es verdad y expone el pecado. Porque Juan dice, no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean expuestas por la luz. Porque la luz presenta y expone y evidencia todo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, la palabra de Dios tenía que darle orden a toda la vida del pueblo. Hoy tenemos una iglesia que entiende que recibir la palabra de Dios es venir a un culto. Que la palabra de Dios se circunscribe a la proclamación del Evangelio para una respuesta para salvación o para perdición. Y que eso es todo lo que sucede cuando se predica. Que a Dios no le interesa mi vida, dónde yo trabajo, cómo me desenvuelvo, cómo soy con mis vecinos, cómo actúo cuando voy al banco, cómo soy cuando estoy en el supermercado. Son cosas que no, en el market, que no, a Dios no le interesan. Esa es la vida secular. No, eso no es la vida secular. Dios nos llamó a portar su imagen, no en una congregación, en una asamblea, sino en nuestro diario vivir. Y donde obtenemos las órdenes, donde obtenemos la sabiduría, donde se diseña el plan de Dios es en la Escritura. Por eso es que es continuo, porque continuamente estamos aprendiendo. Continuamente Dios está exponiendo nuestros errores.
Continuamente Dios está renovando nuestra mente y nuestros pensamientos para que respondamos no conforme a deseos, sino conforme a su palabra. Para que aprendamos como Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. No es que hay 3 puertas y Dios le da la gana. Fíjate, mira el Dios que tengo. Él dice que tiene que ser por la del medio. Pero yo quiero la derecha. ¿Por qué no puedo ir por la izquierda? Ese Dios que es limitante. Hermano, si Dios te dice que es la puerta del medio, es porque la derecha y la de la izquierda son caminos que conducen a la maldición y a la perdición. No necesitas abrir la puerta. Si Dios lo dice, debe bastarnos con que Dios lo diga. Pero parece que seguimos escuchando a la serpiente. Hay algo que Dios no nos ha dicho. Es que hay algo en esa puerta que Dios no te ha dicho, que el día que la abras vas a descubrir tal cosa. Y nos pasamos comiendo del fruto de la desobediencia. Por eso nuestras vidas, hermanos, están como están. Y si nuestras vidas van a cambiar, se lo digo de todo corazón, si usted quiere que su vida mejore, usted tiene que empezar, y yo tengo que empezar a tomar con mucha seriedad lo que Dios dice en su palabra. Y eso falta en muchas congregaciones. Cantar coritos canta cualquiera o alabanza. Usted pone a los jóvenes y les pone canciones de esa y le da con la batería, se envuelven todos y hasta gritan como los conciertos. Yo fui pastor de jóvenes y sé lo que digo. A veces me deprimía más de lo que me edificaba. Podía llevar 120 jóvenes, una clase completa, un día de un supuesto tiempo con Dios. Tenía 4 séptimos grados, 4 octavos, 4 novenos. Cada salón tenía como 40 estudiantes y yo era el capellán que me llevaba. No podía llevarme todas las high y las secundarias. Tenía que, hoy me llevo 4º año, mañana me llevo el 4º año en high school, me llevo al grado 11. Y siempre eran grupos de 100, 120 jóvenes, en capilla o fuera. Les traías una predicación, música que les gustaba, y al final se abrazaban, se daban besitos y abrazos. Todos lloraban y moqueaban, una caja de Kleenex no daba. Se montaban en el bus para ir para la escuela y de momento se oía en la parte de atrás, a ella le gusta la gasolina. Estaban perreando en el bus. Los mismos que estaban llorando en el altar de Dios, porque habían sido tocadas por el Espíritu de Dios. Mire, si usted dice realmente que Dios lo salvó y usted no siente realmente obedecer a Dios, a ti te pesa obedecer a Dios, es muy probable que no lo hayas conocido. Porque cuando Dios cambia el corazón, Él pone nuevos afectos. Todos pasamos por momentos de crisis, todos. Hay momentos en que cuestionamos cosas, hay momentos, mire Juan el Bautista, señaló con toda claridad a Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se vio en la cárcel, mandó a sus 2 de sus discípulos, pregúntenle, ¿eres tú el que habría de venir o hemos de esperar a otro? Todos tenemos momentos como eso en nuestra vida, pero ese no puede ser la constante en nuestra vida. Todos tenemos momentos de baja que no nos sentimos de la misma manera, pero no se trata de sentimientos. Pero hoy parece que la norma es no leer la Biblia. Hoy parece que la norma es no orar. Hoy parece que la norma es no obedecer. Hoy parece que la norma no tiene nada que ver con la crianza de los hijos. Hoy parece que la norma no tiene nada que ver cómo me conduzco en mi diario vivir. Hoy parece que la norma de ser cristiano es un catolicismo protestante. Voy a la misa, escucho el mensaje, doy mi diezmo, me fui. Yo cumplía, yo estuve en la iglesia. No se trata si estuviste en la iglesia. Eres la iglesia. Esto no es la iglesia. Estos son paredes, concreto, madera, llámale como tú le llamas. Esta oficina podía ser cualquier cosa mañana.
Esto no es la iglesia. El templo donde Dios habita y donde Dios quiere ser honrado es en mi vida y es en tu vida. Y eso comienza con nuestra responsabilidad como padres. Y esa responsabilidad como padres de amar a Dios debería evidenciarse en nuestros hijos. Pues cuando amamos algo, queremos todo el tiempo mostrarlo. Sea grande o chiquito. Yo recuerdo cada vez que recibí un presente de mis padres, nací en un lugar, sé que hay otros que posiblemente no recibían. Mi esposa me dice que ella no llegaba, en su hogar no habían los recursos. Yo tenía presentes a cada rato, a cada momento. Pedí un presente y pensaba que mi vida dependía de ese presente, de ese regalo, porque yo necesitaba eso, mamá, yo lo necesitaba. Me daban el carrito. Me acuerdo una vez que quería un carrito de Batman y Robin. Oh, aquel carrito yo lo vi en el cajón del TV, yo me moría hablando como un muchacho por aquel carrito. Mi vida se iba a ir en pedazos si aquel carrito no llegaba a mi vida. Me trajeron el dichoso carrito y a los 5 minutos fui a enseñárselo a mi vecino y él me enseñó una motorita o no sé qué tenía y me gustó más la motorita que el carrito. Y llegué a casa con la motorita y no el carrito. Porque así somos. Estamos siempre buscando cosas extrañas y pensando que nuestra vida depende de otras cosas. Tu vida y mi vida dependen de obedecer a Dios. No hay nada más importante, que yo sé que no es un tema excitante. No te estoy hablando nada nuevo. Pero te estoy diciendo algo que necesitas escuchar. ¿Quieres que tu vida mejore? Deja de estar orando y ponte a actuar. Y si vas a orar, pídele a Dios que te dé la fuerza, la valentía, el coraje para romper con el pecado. Pero no uses la oración como una excusa para no cambiar y decir, bueno, yo se lo he presentado a Dios. ¿Qué es eso de que se lo has presentado a Dios? Que sigues en el pecado porque Dios no te lo ha quitado, y si Dios no te lo ha quitado debe ser la voluntario, algo así debemos entender. Una vez nosotros entramos en conciencia de lo que es correcto y lo que no es correcto, debemos actuar conforme a su palabra. Dios le está diciendo esto a su pueblo, observen, porque Él quiere que disfruten la tierra. Dice, ustedes no se imaginan lo que hay ahí. Ustedes van a comer fruto que ustedes no sembraron, vivir en casas y estructuras que ustedes no trabajaron. Pero no se olviden, Dios le dice y les advierte, de la obediencia. Pues el día que me desobedezcan, Génesis se cumple todos los días. Ese día ciertamente morirás. Vamos a orar y voy a ir por diferentes pasajes. Solamente quería hacer una pequeña introducción. Le pido si pueden que vayan leyendo Proverbios. De hecho, comencé a enviarles, y les voy a estar, con el favor de Dios, Dios me ayude, un mensaje pequeño de lunes a viernes, sábado y domingo, para darle un poquito de espacio y hacer otras cosas, pero de lunes a viernes un pequeño mensaje, una corta reflexión. Le envío a padres y a madres porque entiendo que en momentos dados no necesariamente el padre puede estar, y eso no significa que la madre en su casa no pueda y deba asumir esa responsabilidad. Si el esposo no está, le corresponde al varón. Pero cuando el varón no está, la escritura dice que a Tito lo enseñó Eunice y su abuela Loida. Así que no hay ningún problema en que las madres instruyan a sus hijos. De hecho, vamos a ver, tanto el padre como la madre participan en la instrucción de los hijos. Saque un tiempo, ahí hay un versículo, no le va a tomar mucho tiempo sentarse y decirle a su familia, ¿sabes qué? Vamos a leer este pasaje. Si quiere le puede decir, mira, aquí hay una corta explicación, léala, luego coméntele usted, esto es lo que yo entiendo que está diciendo. Le estoy tratando de poner una o dos preguntas para que usted pueda a lo mejor tener algún tema de conversación con sus hijos, si no con su hijo, con su esposa, con quien sea. Y luego una oración.
pero hágalo. Es nuestra responsabilidad. Mire, yo no sabía honestamente cuán importante era la familia. Apenas los digo y lo estoy redescubriendo en la Escritura. Hemos hecho de instituciones y de cosas el fin de nuestra vida. Hacemos del matrimonio el fin de la vida, hacemos de un título académico el fin de la vida, hacemos del fin de la vida alcanzar un sueño, una meta, tener un logro, y eso soñamos por eso. Pero no estamos dejando huellas. Y cuando hacemos eso fallamos. Yo no quisiera que se escriba después de mí algo semejante a lo que Dios le escribió o dejó escrito, y vamos a ver posteriormente en el libro de los Jueces, donde claramente establece la Escritura que lamentablemente se levantó una generación que ya no conocía a Dios. Sabemos que la salvación le pertenece a Dios, pero la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de enseñarles respeto, de enseñarles temor a Dios, de enseñarles que vale la pena hacer lo correcto. Yo a mi hijo es grande y no le hablo meramente de manera religiosa. Le explico y le digo que es que aún lo puede ver. Hacer lo correcto tiene consecuencias positivas. Vale la pena hacer las cosas bien. Tiene fruto. No se trata de llevar un manto religioso ni una Biblia debajo de la axila. Se trata de que hacer lo correcto produce resultados positivos. Vale la pena hacerlo. Y necesitamos enseñarle esos valores a nuestros hijos. El mundo no se los va a enseñar. Sus amiguitos no los van a enseñar. El internet no se los va a enseñar. La televisión los va a poner en contra de ti. El sistema no va a querer que tú los corrijas. No sé si te estás dando cuenta, y voy a orar. Cada vez los padres están perdiendo la autoridad que Dios les delegó, les dio en el hogar. Yo no sé si ustedes hicieron ese experimento, lo traigo como un ejemplo. Había un experimento que se llevó a cabo en el salón de ciencia. Yo nunca fui un buen estudiante, pero me llamó aquella atención el experimento porque era que se iba a poner una ranita dentro de una cacerola y se iba a empezar poco a poco. El maestro decía que se fuera aumentando la temperatura. Y se echaba la ranita y al principio, como la temperatura no estaba muy caliente, la ranita queda allí. La ranita se va adaptando a la temperatura y luego, después de un cierto tiempo, se va subiendo la temperatura. Y la ranita vuelve y se adapta a la temperatura. Y así va subiendo cada cierto tiempo la temperatura hasta que llega el momento que la cocinaste. Nunca brinca. Si la hubieses puesto en agua hirviendo caliente, inmediatamente daba un brinco que le daba el techo. Pero como el proceso fue gradual, el mundo nos está desintetizando, nos está cambiando poco a poco. El diablo no tiene prisa, el sistema no tiene prisa, pero va trabajando poco a poco. Mi pastor decía, Gilberto, un árbol nunca se cae de un hachazo, pero de unos cuantos se va a ir abajo. Corrige a tu hijo, entre tanto tienes tiempo, pues Dios te va a pedir cuenta. Si luego de tú corregirlo y luego de amonestarlo en el camino del Señor, tu hijo no entra en conciencia, tú has librado tu alma, tú has librado tu responsabilidad delante de Dios. Pues los hijos lamentablemente no siempre siguen los consejos de los padres, y lo vamos a ver en el libro de Proverbios. Proverbios está lleno de declaraciones de juicio sobre los hijos que no son agradecidos a los padres. Más va a ver, habla de hijos que les roban a los padres. Habla de hijos que maldicen a los padres, Proverbios. Así que si lo que usted cree está pasando es algo nuevo, no es nuevo, siempre ha existido y está en la Escritura. Pero a nosotros nos corresponde enseñarle a ellos. Ellos no lo van a aprender en otro lugar. El lugar donde Dios lo dispuso es en casa.
Así que tomemos esa responsabilidad, y es una responsabilidad tan grande para orar que no la podemos hacer solo. Tenemos que pedirle a Dios que nos cambie a nosotros primero, que nos ayude a nosotros a temerle, que nos ayude a tener conocimiento, inteligencia en su palabra, que nos ayude a cambiar primero a nosotros, para que entonces nosotros podamos, no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo, mostrarle a nuestros hijos el camino del bien. Nuestros hijos nos van a ver caer, y va a haber momentos que tengamos que pedir perdón, y va a haber momentos que tengamos que decirle: ¿sabes qué, hijo? Yo también lo hice mal. Cuando tengamos que hacerlo, no tenga miedo a hacerlo, o usted no va a perder ninguna autoridad en ellos. Nuestros hijos al final saben que ellos no son perfectos, y saben que tú y yo tampoco lo somos. No hay nada de malo en ser honestos, pero no juguemos con Dios, pues Dios no bendice al desobediente. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Permitas tú, oh Dios, que puedas sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente la enorme responsabilidad que recae sobre nosotros, tu pueblo. Deuteronomio 6, Dios no le está hablando a la simiente de la serpiente, le habla a la simiente de aquella mujer que daría a luz un hijo, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Nosotros somos los hijos de aquel hijo que nació, según Apocalipsis 12, que el dragón intentó devorar desde un inicio, pero que tú protegiste, que vivió una vida santa, que murió en sustitución por nuestros pecados, que se dio el justo por los injustos. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a cumplir con tan sagrada responsabilidad. Tal vez algunos de nosotros, nuestros hijos, estén más grandes, pero no importa si están más grandes, todavía siguen siendo nuestros hijos, y nosotros podemos hablarles y debemos hablarles como padres. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, porque estábamos errados y equivocados. Construíamos un hogar sin entender que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Permitas tú, Señor, que seas el fundamento de nuestro hogar. Que tu palabra no sea algo que nuestros hijos escuchan solo el domingo. Que tu palabra sea algo por lo cual tomamos decisiones, vivimos. Que tu palabra sea la norma con la cual examinamos y juzgamos la vida. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de tu palabra. Que seamos conocidos como el pueblo del libro, como el pueblo de tu palabra. Bendice a tu pueblo en este día y prepáranos ahora, Señor, para participar también del Evangelio, centrado en la cena, en la Eucaristía, en la cena del Señor. Ayúdanos a sentarnos a la mesa, a tomar del pan y de la copa, sabiendo, Señor, que debemos tomarlo haciendo memoria de nuestros actos, debemos tomarlo entendiendo, Señor, por qué lo hacemos, qué representa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no obviar este momento como un momento de sernos los locos o los desentendidos, pues es un momento de rebeldía. Ayúdanos, Señor, si estamos mal, a pedir perdón en este momento. Tal vez no podamos mencionar todo nuestro pecado, pero tú dices que cuando se acerca a ti un corazón contrito y humillado, un hombre quebrantado, Señor, tu palabra dice que tú lo perdonas. Ayúdanos, Padre Santo, pues sabemos que 7 veces cae el justo, pero puede volver a levantarse. Que podemos participar de la mesa con dignidad, con gozo y alegría, pues los que no hacen juicio comen y beben para siempre. Señor, gracias por este momento. En Cristo Jesús nos preparamos. Amén y amén. Le pedimos